Por eso yo digo en este tiempo, si Dios es con nosotros, pero si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La palabra dice, ninguna plaga tocará nuestra morada, que veremos caer a nuestros enemigos de un lado 1000 y por el otro 10,000 que huirán de delante de Dios. Así que toda enviación, conjuros y maldades, hechicerías y trastornos mentales, discapacidades, espíritu de enfermedad, infarto y toda enfermedad que quiera venir a acabar con nuestra economía, la declaramos nula e inoperante y carente de toda base legal. Señor, empodérate y apodérate de la salud de nosotros, nuestros hijos e hijas, nietas y nietos, toda nuestra descendencia, y declaramos que descansamos en ti, Señor. Tú eres nuestra paz, salud abundante, y por lo tanto ordenamos a nuestros cuerpos y a los cuerpos de los nuestros alinearse con la salud de Cristo, porque en Él está la vida y la salud. Yo no sé cuántos lo creen, yo lo creo. Yo lo creo y yo sé que el Señor está tomando el control de nuestras vidas, porque ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Por eso nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, y cuando estamos allí absolutamente nadie, pero nadie puede sacarnos de allí. Solamente Dios puede quitarnos su protección, y si estamos en Él, es difícil que Dios quite su protección de nosotros. Es difícil que Dios aparte su mirada de nosotros. Es difícil que Dios quite su mano de arriba de nosotros. Es difícil que Dios quite esa protección divina que Él ha puesto. Así es que establecemos que Dios, donde quiera que vayamos, nos guía y nos guarda. Porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, pero se guayó en el nombre de Jesucristo. Tenemos una prédica en el día de hoy y como que me ha gustado Filipenses. Pero, como nosotros soñamos una iglesia, mi hermano, soñamos una iglesia hermosa y aquí en Oasis tenemos una coinonía hermosa, ¿verdad que sí? Porque todo como que encaja, todo que... Pero eso nos ha costado amarnos, entendernos, sopesar en cada uno de nosotros nuestras cosas negativas y echarlas a un lado y comenzar a poder entendernos los unos con los otros. Por eso yo quiero que nos vayamos en la palabra al libro de Filipenses y que leamos del versículo 1 al 19 y después veamos ciertos detallitos allí. Amén. Filipenses capítulo 4 dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo amable, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor, en que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, y para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación
Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mis hermanos, nosotros leemos ese pasaje bíblico, esa carta, y de nosotros la leemos, tenemos dos versículos clave que ustedes se lo saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta conforme a su riqueza en gloria. Pero pasamos detalles por alto que están ahí. Miren, el apóstol Pablo habla del gozo de sus hermanos, de la situación de rencilla entre dos mujeres, diciendo los trapos sucios se lavan en casa. Dice, no echarte carga, pensar positivo. El estado económico del apóstol Pablo no afecta su vida espiritual. La ayuda que recibe de los que creyeron, la atención volcada hacia Pablo y la abundancia en la casa de Dios. Hay puntos extraordinarios que nosotros debemos enmarcarnos que están ahí en la palabra. Porque esos puntos son esenciales para nuestras vidas y más para cómo vivimos en estos tiempos. Y el apóstol Pablo está hablando de los hermanos del gozo, amados míos, corona mía. No hay algo tan extraordinario, tan hermoso de lo que él está hablando hacia sus hermanos, hacia sus compañeros, hacia los que comparten la palabra con él, a los que caminan con él. Le está hablando gozo y corona mía. Miren, mis amados hermanos, no hay nada más hermoso que después de Dios y la familia venir cada domingo a compartir en la casa de Dios con ustedes, que son nuestro gozo y nuestra corona. No hay nada más. ¿Cómo te puedo expresar una palabra? No porque sea grande no hay nada más satisfactorio que podernos ver domingo tras domingo y los miércoles en la noche y compartir una palabra de Dios con ustedes. Eso es algo extraordinario. Y el apóstol Pablo se lo está diciendo. ¿Y quién? Yo quisiera saber, ¿quién que lo traten bien renuncia a un buen trato? Tiene que estar loco, ¿verdad que sí? Yo entiendo que aquel que con ese enamoramiento que le está diciendo el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía. ¡Wow! El hombre está volcado, está en ellos. Está por ellos. Está enamorado de sus hermanos. Está diciendo lo que son para él. Son su razón de vida. Son su motivo para continuar hacia adelante. Y está tan preocupado que intercede y dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que me ayudes. Hay un conflicto entre esas dos mujeres. Pero el apóstol Pablo no está diciendo cuál es el conflicto que está ahí. La palabra no está revelando cuál es el conflicto. Usted puede pensar que es un asunto doctrinal entre esas dos mujeres. Usted puede pensar que es algo sencillo entre ellas. O cualquier problema que puedan tener, la palabra no lo revela. Pero ¿para qué estar sazonando un problema si lo que tenemos es que ir a la raíz del asunto y resolver lo que está sucediendo? Tampoco él está revelando quién es que lo ayuda. Oiga lo que le está diciendo. Asimismo te ruego también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Él está preocupado porque hay un problema y él está buscando a alguien que resuelva el problema, y simplemente no dice su nombre, pero ¿sabe qué dice? Compañero fiel. Este Evangelio necesita compañeros fieles. Oasis de Restauración necesita compañeros fieles. Gente que camine con el liderazgo, gente que camine con los pastores, gente que lo impulsen, gente que lo levanten, gente que oren por nosotros, gente que nos lleven de la mano, porque necesitamos
necesitamos la ayuda. No podemos hacerlo todos solos. El cuerpo de Cristo necesita entrelazarse, unificarse. Si usted viene a la casa de Dios, podemos tener 20,000 problemas. Cuando yo llego, me recibe la hermana Mireya y me da una nota y me dice: gozoso y alegrándome en el Señor en todo tiempo, no importa la dificultad. Digo, wow, eso es el tema bíblico. Eso es el tema de hoy. Independientemente de lo que tengamos, tenemos que estar en gozo. Y entonces la gente muchas veces se pierde en el pensamiento y se pierde de la casa de Dios. Cuando usted se pierde de la casa de Dios, venga a la casa de Dios, porque en la casa de Dios usted encuentra apoyo en sus hermanos. Usted puede faltar un domingo, 2 domingos y estamos preocupados, pero cuando la gente ve que usted se aleja y se da de banda a usted mismo, van a dejar de pensar en usted, se van a olvidar. No es lo propio. Por el que se retira de la casa de Dios y uno lo busca y no lo encuentro. No somos Dios, no somos Jesucristo. Pero el apóstol Pablo está haciendo lo imposible, está intercediendo porque estas 2 mujeres limen sus asperezas. Y dice, combatieron. Esa palabra de combate quiere decir que esas mujeres lucharon mano a mano. Ellos sabían lo que eran los sinsabores de predicar el evangelio a los paganos, a los inconversos, a aquella gente que negaba de Dios y que a través de la predicación del evangelio llegaron a conocer a Cristo. Combatieron, eran mujeres de combate, no tenían una sandalia, no tenían la bota puesta, dispuestas a decir: en aquí, apóstol, ¿hacia dónde vamos? La palabra relata toda la gente que ayudaba al apóstol Pablo. Hay un sinnúmero de nombres y estudiando, investigando, dice el apóstol Pablo tenía como 100 colaboradores. Aunque Alejandro y otros se deshicieron, se fueron, se apartaron, pero fueron los más que estuvieron con él. Como dice la palabra, son más los que están con nosotros que los que están en contra. Y necesitamos unificar el cuerpo de Cristo. Necesitamos que el cuerpo de Cristo en este tiempo esté unificado, por cuanto la batalla arrecia. Necesitamos estar como estaba Nehemías, poniendo en cuadrilla a gente que trabajaba reconstruyendo los muros, espalda con espalda. Y con una mano tenían la mezcla y en otra mano tenían la espada. Es trabajar con sabiduría. Como decía al principio la bella dama que aperturaba aquí, decía: abrir, que Dios nos dé el discernimiento y la sabiduría. Esto es algo que el apóstol Pablo le estaba hablando porque hacía falta que la iglesia se enterara y que los sinsabores que estas mujeres habían pasado no era ahora el momento determinado, que porque el apóstol no estuviera presente y que porque ya tuvieran un problema mínimo o fuerte o grave o sencillo, él no pudiera resolverse porque el apóstol estaba a distancia. No, para eso es el cuerpo de Cristo. A ti, hermano fiel, compañero fiel, a ti, compañero fiel, intercede. Por eso es el cuerpo. Porque si la cabeza principal, Cristo es la cabeza principal de la iglesia. Pero si en un momento determinado los pastores no están, entonces el liderazgo y los hermanos tienen que tomar decisiones y comenzar a decir: hey, yo soy un compañero fiel. ¿Cuántos son compañeros fieles en la casa de Dios en el día de hoy? Gloria al Eterno, bendito sea el Señor. Por eso es que yo digo, ojo con eso. Los problemas de la casa, los problemas de la iglesia se resuelven aquí, no fuera. Afuera. Cuando llevamos nuestro testimonio y nuestros problemas a que lo manejen la gente de afuera, la gente del mundo, ¿qué consejo te va a dar la gente del mundo? La gente que no conoce a Cristo, ¿qué consejo? Es decir, lárgate de ahí, que tú buscas ahí, la iglesia son todos ladrones. Ese es el primer consejo que te van a dar. Ahora te va dando un hermano que tenga la misma condición, que esté en la casa de Dios. Y usted vaya y presente y plantee el problema, acuda y plantea el problema. El hermano dice: vamos a buscar una solución a esa problemática. Vamos a orar a ver qué el Señor nos da
de sabiduría o de dirección para enfrentar la situación. Lo primero que yo acudo y yo digo es: busque al hermano con el problema y hable con él. No deje que crezca esa chispa, esa condición que está ahí. El apóstol Pablo no reveló el conflicto. Lo que sí decía era que había que resolver el problema que había ahí. Él no lo definió. ¿Para qué nosotros tenemos que estar sazonando cuando hay un problema dentro de la iglesia? ¿Para qué hacer crecer el problema? Porque lo sabe uno y ese uno se lo dice a otro. ¿Y quién sabe cómo se lo dice? ¿Quién sabe cómo el que lo recibe, si no es que está capacitado en la palabra, cómo lo asimila? ¿Cómo lo traga? ¿Cómo lo piensa? ¿Cómo analiza? ¿Y qué decisiones toma para emprender la vida? No. Hay una decisión más sabia. Y está aquí en la misma palabra. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 12. Finalmente, dice, es cuando habla, dice, una buena conciencia. Cuando tenemos una buena conciencia, los problemas los analizamos conforme al análisis o a la guía de la palabra. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir. Es decir, ya el problema de Goya y Sintique tiene que ser resuelto. Lo primero es: miren mis hermanas o miren mis hermanos, el asunto debe ser resuelto. Todos tenemos que tener un mismo sentir. Si hay un sentir diferente, lo leímos la semana pasada en el libro de Filipenses, dice: lo hará saber el Señor. Pero dice: sed de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Es decir, que el problema lo echamos fuera. Comenzamos a sopesar y poner en la balanza qué vale más, si estar en discordia o estar en el perfecto amor de Cristo. ¿Cómo vende más el negocio? El negocio vende más cuando hay discordia o cuando hay paz. Cuando hay paz todo se vende. Cuando hay paz y armonía, todo lo que está en el anaquel se va de ahí. Las moscas no tienen tiempo para eso. Y dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Yo fui llamado para heredar bendición. Yo no sé cuántos creen que fueron llamados para heredar bendición. Usted fue llamado para heredar una bendición y nadie puede arrebatársela, porque usted fue llamado para heredar bendición. No lo digo yo, lo dice la palabra, lo acabamos de leer. Fuimos llamados. Amén. ¿Cuántos se sienten que fueron llamados? Amén. Gloria al Señor. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿qué tiene que hacer? Refrene su lengua. Yo me gozo porque en la convención de ahora, la 84 edición de la Convención Nacional de Obreros, en el Concilio de las Asambleas de Dios, el mensaje de la primera noche que dio el superintendente nacional de Sidobor, decía, dice: yo he escuchado tantas cosas del águila, que se remontan, que suben, que luego que están allá arriba, cuando le llega un tiempo, comienzan a desplumarse, a todas las cosas, y lo último que hacen es que se quitan el pico contra la roca. Y dicho eso, dijo: los pastores debemos cuidarnos el pico. Excelente. Por ahí anda gente hablando cosas que no debe hablar. Por ahí a veces andamos pastores diciendo cosas que no tenemos que decir. Entonces refrenen su lengua y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Nos conviene hacer el bien, nos conviene hacer el mal. Nos conviene alinearnos con la palabra, es lo que nos conviene. Nos conviene lo que Dios está diciendo, la exhortación que nos está dando el apóstol Pedro, la exhortación que nos está dando el apóstol Pablo, a que nosotros sigamos, a que tengamos un mismo sentir y que busquemos resolver los conflictos de una manera extraordinaria. Filipenses 4:6 dice: por nada. Miren esto, hermano. Nos encanta a nosotros los cristianos
Mire, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Nos encanta a los cristianos cargar la mochila ajena. Nos encanta a los cristianos echarnos la carga y la responsabilidad de nosotros. Nos encanta a los cristianos estarles resolviendo problemas a nosotros. Y cuando los otros no resuelven, cogemos nosotros y nos cargamos de esas angustias y de ese desconsuelo. Y entonces nos vamos cargando una mochila y vamos cada día más pesados, que hasta levantarnos a ponernos en oración nos cuesta. Nos está diciendo, no te cargues, no te llenes absolutamente de nada si delante de Dios tú no vas con ruegos y con acción de gracias. Tus peticiones se deben ir primero delante de Dios, antes que delante de cualquiera que no conoce tu problema. Tu problema Dios lo sabe bien, porque te dijo allí, porque Dios está atento, su mirada y sus oídos están atentos, y su rostro contra aquellos que hacen maldad. Entonces, si tú tienes un inconveniente, no te cargues si tú primero no vas delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores, delante de quien tú tienes una corona, delante de quien tú tienes poderío y autoridad que Él te ha dado, delante de quien tú tienes una orden para presentarte, delante de quien tú puedes tocar la puerta a las 24 horas del día cuando tengas una situación para presentar tu problema. Pero nos gusta arrastrar las cargas pesadas. El Señor no nos está diciendo eso. Él está siendo bien claro. Ven a mí con ruegos, tus peticiones, con acciones de gracias. Vamos a dar gracias porque ya resolvió el problema, aunque el problema persista. Pero sabemos que Dios va a tener una solución. Dice por ahí que no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Entonces yo voy a resistir hasta que el Señor diga. Pero yo no me voy a cargar de los problemas de absolutamente nadie. Y no estoy diciendo, ojo con esto. No quiero decir, pero donde el pastor yo no puedo ir a exponerle. No estoy hablando de eso. Es que yo no puedo echarme la carga ajena. Porque si usted se echa la carga ajena de uno, del otro y de todos, usted no puede dar nada. Llegará un momento en que usted estará acostado en una cama porque no podrá levantarse. Es saber tener la dirección de Dios para aconsejar, escuchar y aconsejar. Pero las cargas no podemos hacérnoslas sobre nosotros, hermanos míos. Tenemos que tener el discernimiento de parte de Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? Orando siempre, buscando el rostro de Dios. Dice, el consejo no es estar afanado si no has llevado esas peticiones delante de Dios. Pero esta carga tiene una solución. Dice Filipenses 4, 8 al 9. Por lo demás, hermano, todo, y esto sí me gustó. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y si viste en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay tantos puntos que no los vamos a definir. Yo los marqué. Dice, verdadero, honesto, justo, puro, amable, virtud, digno de alabanza, pensad. ¿Cuántas cosas? Yo me regocijaba porque en todo esto, en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, me vino esta palabra a la mente. Si algo bueno, algo justo, algo puro, algo de buen nombre, en esto pensad. Todo lo que es contrario a lo que dice en esta palabra es que nosotros tenemos que sacarlo de nuestro léxico, sacarlo de nuestra mente y sacarlo de nuestro corazón. ¿Cómo ella lo va a hacer? Confiando en que todo lo bueno, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno, ella va a seguir hacia adelante porque ella dijo, la obra continúa. Y aunque se ve una mujer que ya tiene pocas fuerzas, sus fuerzas están en Cristo. No es con espada, es con su espíritu. Por eso ella sigue de pie. Entonces dice Filipenses 4:10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
de lo cual también estaba ¿qué? Solícito, pero os faltaba la oportunidad. El apóstol Pablo, él dijo, revivieron de nuevo el cuidado de mí. Pero no le cargó el apóstol Pablo ningún despropósito como lo hizo Job cuando le acontecieron las situaciones a él. No cargó al cuerpo ningún despropósito, sino que le dijo, yo sé que estaba solícito, estaba deseoso de que volvieran. Yo sé, pero ustedes no habían tenido la oportunidad. La oportunidad muchas veces no se da, pero cuando hay oportunidad de hacer algo por alguien, vamos a hacerlo, porque quizás mañana no lo podamos hacer, o quizás mañana la persona no esté y quede el remordimiento en el corazón nuestro de no haberlo hecho. Vamos a hacerlo. Dios lo está llamando, Dios lo está diciendo. Y él aclara algo, me encanta esto. Él dice, yo no lo digo en el versículo 11, yo no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Oye bien, mi hermano, yo no lo digo porque yo tenga escasez, porque yo he aprendido a contentarme. Él no está imponiendo su carga, su responsabilidad. Él no está anteponiendo la situación de angustia o de necesidad que pueda tener el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando de una condición extraordinaria que está mirando ahí y que está gozoso porque han revivido el deseo de cuidar al apóstol una vez más. Pero no habían tenido la oportunidad de hacerlo. Y gloria al Eterno cuando nosotros podemos tener la oportunidad de ayudar a alguien. Él dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy ¿qué? Enseñado. El apóstol Pablo era un hombre que trabajaba con sus manos. Él hacía carpas para el sustento de su vida. El apóstol Pablo era un hombre que no estaba sentado debajo de una rama para que los hermanos vinieran a traerle el sustento, la comida, el alimento, el agüita, el juguito. Estaba trabajando. Y en 2 de Tesalonicenses 3:10 dijo, el que no trabaje, que no coma. El que no trabaje, que no coma. Por eso él decía, yo estoy así, yo he sido enseñado en todo. Yo tengo la capacidad de saberlo, porque lo he vivido. Y no he necesitado solo del Dios Altísimo para que provea cada necesidad de mi vida. Dice, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. El apóstol Pablo estaba diseñado para trabajar en todo estado y momento de su vida. No importaba cómo pudiera estar. El gozo no se lo iba a quitar el hambre. El gozo no se lo iba a quitar la llenura. El gozo no se lo iba a quitar la necesidad. Ni la abundancia lo iba a hacer a cometer tropiezos. Porque muchas veces cuando tenemos abundancia nos olvidamos de que tenemos que glorificar a Dios, porque económicamente estamos bien. Pero él dice, en todo he sido enseñado, en la escasez. Y eso es algo importante. Es difícil para el cristiano del día de hoy vivir en escasez. Es difícil para el cristiano en el día de hoy tener escasez. Es algo que quizás no sabemos vivir con eso. Es algo que cuando comienzan las cosas a escasear, comenzamos a pasar algún desierto, comenzamos a ponernos la mano en la cabeza y decimos, se acabó la vida. Pero tenemos ejemplo en la palabra. Tenemos ejemplos que hemos visto en la palabra. La mujer que se compareció ¿a quién? ¿Ante quién? Ante Eliseo. La mujer que compareció ante Elías. Y no faltó nada. Y ya era lo último, decía, el último bocado y nos sentaremos a morir de hambre. El que está en Cristo tiene abundancia en todas las cosas, aunque haya escasez. El que espera en Cristo come, aunque la nevera esté vacía. Párese frente a la nevera y comience a declararla. Esta escasez es momentánea. La grandeza y la provisión de Dios te llenan en el nombre de Jesús. La provisión de Dios viene de un lado. Hay 4 puntos cardinales. Usted lo declara. Del norte viene mi bendición. Del sur vendrá. Del este vendrá. Del oeste vendrá. Pero llegará. Todo llegará. Dice un escritor.
El mayordomo es el siervo administrador puesto a cargo de la obra. Pero yo digo, Daniel Soto, esta obra de Dios que nos ha encargado en nuestras manos, y a cada uno de nosotros, que somos los responsables de mantener esta barca llamada Oasis a flote. Yo nunca he hablado de diezmos y ofrendas porque a mí no me gusta. El apóstol Pablo tampoco tocaba esos temas, así como de que hay que dar, como hay este afán en el día de hoy, de dar, y olvidarnos de predicar la sana doctrina, que es lo que la gente necesita. Nos estamos olvidando de lo que es la palabra verdadera de Dios. Nos estamos olvidando de sembrar en la gente lo que en los momentos de escasez, de angustia y de necesidad se necesita para seguir hacia adelante. Hay que echar mano de la palabra, siempre lo he dicho, la herramienta la tenemos aquí en la palabra. No importa la necesidad que tengamos, echemos mano de ella, porque es la única que nos dará resultados positivos. Siempre hay algo que nos desbalancea, siempre hay algo que nos quiere desenfocar. Pero cuando estamos constituidos, arraigados y cimentados, como hablamos la semana pasada, en la palabra, es difícil que los vientos que vengan puedan tumbarnos, porque Dios es la pared de contención que nos impide que nos arrastre. Amén. El apóstol, me encantó esa palabra. He sido enseñado en todo. Yo no lo digo porque tenga escasez. Algo que al ser humano le es difícil manejar en este tiempo. Wow. ¿Cuánto tuvo que pasar el apóstol? ¿Cuánto tuvo que luchar el apóstol? El apóstol Pablo, donde quiera que iba, donde quiera que predicaba, por eso tenía tantos colaboradores. Era un hombre que hacía amistades fácilmente. Tenemos que decirle al Señor que ponga esa gracia en nosotros para poder encontrar fácilmente esas amistades. Yo sé que los cristianos tenemos la gracia y el favor de Dios, que cuando comenzamos a hablar con otro, de una vez la gente lo primero que te dice: tú me caes bien. Yo vi un cliente en esta semana en mi oficina que yo nunca lo había visto en mi vida. Me había hecho muchísimo trabajo, pero yo nunca lo había visto. Me lo habían recomendado y vive en Europa. Y me dijo, cuando habló conmigo personalmente, que le dije, no, porque cualquiera que dice, no, es que de que yo hablé con usted me cayó bien. Es la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios puede hacer eso con nosotros. Entonces el apóstol siempre estaba gozoso y contento. Absolutamente nada le quitaba el gozo. Hay escasez, vamos a gozarnos. De algún lugar vendrá. Y dice, mira ahora. Revivieron el encuentro conmigo. De venir a mí. De traerme, de bendecirme. Yo sé que ustedes estaban solícitos por hacerlo, pero no hubo oportunidad. Pero cuando llegó la oportunidad, a lo mejor fue el momento que más necesidad tenía el apóstol Pablo. Usted no se ha dado cuenta que en el momento, muchas veces, en el momento que más necesidad usted tiene, usted está esperando algo y no llega, algo y no llega, algo y no llega. Y en el momento de más necesidad de su vida, se cuajó el asunto y le entregaron a usted esa bendición. A todos nos ha pasado. Y a lo que no le ha pasado, prepárese porque le va a llegar. Claro. Dice la palabra que tiempo y ocasión le vienen a todos. Entonces, si hay abundancia de Dios en su reino para sus hijos, yo reclamo esas abundancias que me corresponden, que son mías, que Dios las tiene para mí. Yo no sé cuántos lo creen, yo sí lo creo. Mire, Filipenses 4:9 dice: lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí y viste en mí, esto hacer. El apóstol era un ejemplo caminante. Y cuando tú ves a alguien que es un buen ejemplo, lo que tenemos que hacer es imitar el buen ejemplo. Por eso decía arriba 4:8: todo lo que es justo, todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, imítalo, míralo, hazlo. Avergüénzate si no lo estás haciendo bien. Y redargúyete. Y si no le estás haciendo bien, di: Señor, ¿cómo puedo hacerlo bien? Nosotros a cada momento tenemos que, como dice la palabra en 2 de Timoteo 3:16, que es útil para todas esas cosas, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente acabado perfecto. Entonces nosotros tenemos que proclamar y tratar de ser así, en todo y por todo. Amén.
Dice que el apóstol Pablo enseña que la vida tiene etapas y esas etapas hay que saberlas vivir, todas de las manos de Dios. Él no está ajeno, o sea, Dios no está ajeno a nuestras situaciones, al contrario. Porque a confianza, Pablo decía reiteradamente, sé vivir humildemente, también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, para estar saciado, para tener hambre. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, abundancia y necesidad. Y por eso yo digo, todo se resumen en los dos puntos. En los dos puntos que ustedes tienen como neurálgico en el libro de Filipenses capítulo 4, en el versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando el apóstol Pablo llega a ese punto, es porque ha pasado una serie de situaciones que nada lo ha conmovido. Y se ha dado cuenta el apóstol que entregando su vida a Cristo, es que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Ya ha pasado todas esas penurias. Cuando él predicaba a todas esas gente que estaban a cargo del apóstol, toda esa gente que él menciona en la palabra, en las salutaciones finales, a toda esa gente que lo acompañaban en los lugares diferentes que el apóstol fue. Pablo predicaba en lugares peligrosos. Por eso decía que Bodia y Sintique predicaron con él, combatieron con él. Y usted no va a combatir en un lugar donde no va a sacar las armas. Estoy hablando de las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Él decía, estas mujeres combatieron conmigo. Estas mujeres estaban ahí. Y todos esos hermanos que estaban ahí alrededor le daban hospedaje en su casa, porque todo lugar donde predicaba era peligroso. Le tenían un lugar al apóstol para recostar su cabeza. Como aquella mujer que cuando pasaba Eliseo decía, mira, le dijo al marido, mira, este hombre pasa constantemente por aquí, vamos a prepararle un aposento. Yo me imagino que cuando llegaban esas cartas decía, ahí viene el apóstol Pablo, vamos a estar preparados. El apóstol no estaba pidiéndole una suite. Filipenses 4:17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Como ya dije, no es hablar de diezmo y ofrenda, pero la casa de Dios la sostenemos nosotros los que estamos dentro de la casa de Dios. El gobierno, nadie suple la casa de Dios, mucho menos los evangélicos. Quizás hay otros por ahí que saben buscársela y encontrar de dónde fluye la miel por ahí, la miel gubernamental. Pero nosotros no sabemos dónde fluye esa miel. Por lo tanto, la miel que nosotros queremos que fluya sea la miel de Cristo en esta casa. Trayendo la abundancia para que abunde en nuestra cuenta, para el propósito de Dios, tener una casa propia, una casa donde podamos ponerla al gusto de Dios, no con extravagancia. No. Ahora, si Él quiere que hagamos el templo de Salomón, aquí están nuestras manos para trabajar. Bendito sea Cristo. Entonces, si decimos, mi Dios pues suplirá todo lo que hace falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y que hayan corazones bondadosos. Yo me anoto como un corazón bondadoso. Porque a veces nosotros deseamos tanto en nuestro corazón y cuando tenemos decimos, ¿y este palito? Ay, no. Y comenzamos arrancando la cabeza y comenzamos a depositar eso que es de la iglesia, a dividirlo en tantos bloques que la iglesia lo último que le queda es que a lo mejor un céntimo. Pero no, lo que está dedicado para la obra de Dios. Cuando Mercedes lee la palabra y dice, dieron 10,000 talentos de oro, 18,000 talentos de plata, tantos de bronce. Y se alegró mucho el rey, porque contribuyeron de qué manera, voluntariamente. ¿Quién soy yo, mi Dios, y quién es mi pueblo para ofrecer cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Ahora, Señor, nosotros te alabamos y loamos tu glorioso nombre. Qué lindo, Cuando damos voluntariamente, no por obligación, no por necesidad, no porque yo le voy a dar esto al Señor para que Él me multiplique. Esa función matemática no funciona así en el Señor. El Señor ve tu corazón y dice su palabra, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida. Así que el Señor se manifiesta cuando te abunda, cuando te da con gracia, con favor, que tú ni siquiera a veces lo crees.
Tú ni siquiera a veces lo crees. Filipenses 4:18, pues todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste. Qué olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Hay medios para bendecir y hay mensajeros para que llegue la abundancia de Dios a su casa. Y ese Epafrodito por el cual llegó la abundancia, oigan quién era este hombre, porque muchas veces comenzamos a leer cuando el apóstol Pablo comienza a mencionar, que menciona a Clemente, que comienza a mencionar todas esas clases de nombres, y nosotros lo pasamos por alto, porque estamos preocupados quién fue Pedro, quién fue Juan, quién fue Mateo, quién fue Lucas, las cosas primordiales de la palabra, pero tenemos que profundizar, tenemos que discipularnos, tenemos que ir más adentro a ver el porqué de las cosas en la palabra. Y dice la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos 25 al 29, y dice lo siguiente. Filipenses 2, del 25 al 29, dice: mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano. Oiga toda la definición que tiene este hombre, que es mencionado poco en la palabra. Hay veces que hay gente que no toman el micrófono para exaltar el nombre de Dios, pero son gente que detrás de los bastidores son los que bendicen las arcas de la iglesia para que siga funcionando. Y hay mensajeros que llevan bien lo que realmente es enviado a la iglesia. Porque no es a través de todos que a la iglesia se puede enviar. Porque hay quienes, usted envía algo a la iglesia y en el camino comienza a distribuir, pero no fue enviado para ti. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Cuántos títulos tenía este hombre para acompañar al apóstol Pablo? Cómo engrandeció el apóstol Pablo en la palabra, que quedó sustentado hasta nuestros días lo que este hombre hizo. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo. El hombre se enfermó, dice, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Estaba angustiado el apóstol. Era un hombre de carne y hueso. Era un hombre con necesidades como la de nosotros, y aún quizás más fuerte. Pero nada le detenía el gozo, porque el gozo no depende de una condición en el ser humano, de que económicamente esté bien o de que esté mal. Por eso dijo, yo estoy enseñado en todo. Y por eso la iglesia tiene que ser enseñada en todo. Yo sé que hemos pasado desiertos. Y no estoy declarando, ni le estoy pidiendo que ni yo lo reciba, ni lo reciba nadie. Pero son circunstancias en la vida que todos también nos llega el tiempo. Pero Dios es soberano. Y dice, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él. Me está haciendo una comparación, le está dando unos atributos a ese hombre, pero también está haciendo un desarrollo y dice, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Se dio por la vida del apóstol Pablo. Dice la palabra que no hay mejor cosa, dice Jesús que no hay mejor cosa que dar la vida. ¿Por quién? Por su amigo. Entonces entiendo que Epafrodito y el apóstol Pablo eran amigos, porque expuso su vida en peligro. ¿Por quién? Por él. Hoy no hacemos eso. Hoy no hacemos eso. Hoy escuchamos el primer disparo que está en medio de un hermano, y lo primero que hacemos es que nos trancamos, metemos la cabeza. Pero no quiero hablar de eso, porque eso no quiero que se entristezca, mi hermano, para que como el apóstol Pablo venga tristeza sobre tristeza y comience a sentir remordimiento. No. El apóstol Pablo, decíamos que tuvo alrededor de todos esos amigos, y Epafrodito fue uno de sus colaboradores, y ellos estaban juntos. Estaban Timoteo y Epafrodito, pero Timoteo tenía una encomienda y Epafrodito tenía otra.
Es decir, que cada uno de nosotros en el Señor tenemos una encomienda, porque en el cuerpo de Cristo cada quien realiza una función conforme al llamado que Dios le ha dado. Y concluyo. Mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Nada se escapa de sus manos. Nuestras necesidades son conocidas de Él. Todas, absolutamente todas. Él sabe el momento de nuestro desierto, de nuestra angustia, de nuestras necesidades. Él viene en nuestro pronto auxilio. Sigamos pues la carrera que nos queda por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengamos regocijo y gozo en todo tiempo. Recordemos que absolutamente nada puede quitarnos el gozo de estar en la presencia del Señor. El apóstol así lo vivió. Y lo definimos, lo tuvimos ahí presente, lo dijimos al principio, lo hablamos bien claro y se lo voy a repetir. El gozo del apóstol por sus hermanos. Siempre habrá algo por el que usted tenga gozo. Aunque haya una necesidad, hay un hermano que triunfó, usted se gozó con eso. Yo me gozo con la bendición que reciben cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. La situación de recibir a las dos mujeres. Eso es un motivo para usted dejarse atrás y decir, yo no sigo más. No, Él intercedió. No echarte la carga ajena, pensar positivo. El estado económico, eso fue lo que más me encantó. El estado económico del apóstol Pablo no afectó su vida espiritual. Entonces, si Él lo logró, ¿por qué no podemos lograrlo? Porque nos dejó el ejemplo de cómo hacerlo. La ayuda recibida de los que creyeron y la atención volcada hacia Pablo y la abundancia en la casa de Dios. Recordemos cada una de estas cosas. Cuando nos sobrevengan situaciones, vamos a acudir a la palabra. Vamos a ver qué hizo Pablo. Vamos a ver qué dijo Pedro. Vamos a ver qué fue lo que hizo Epafrodito. Vamos a ver lo que hizo Clemente. Vamos a ver lo que hicieron. Vamos a investigar y vamos a ver que ellos pasaron y combatieron con el apóstol Pablo, pero siguieron hacia adelante. Dice la palabra, 7 veces cae el justo y vuelve y se levanta. ¿Verdad que sí? Dios te bendiga, iglesia. Dios te bendiga en esta mañana.